¿Cuál fue el primer intento? El primer intento ha sido ver qué potencial de producción tiene la propia vegetación natural de estos medios. Ahí hemos visto, y lo veréis, que tenemos en esta situación, depende de las especies componentes de la vegetación. Es decir, aquí encontramos la evolución de los contenidos en lignina y la proteína. Vemos que la proteína raramente llega, solo en el caso del tojo, a superar ese 14% que estaría aquí, y el resto se mueve por debajo del 10% o en el 12%. Es decir, que con ese alimento disponible es impensable el tratar de desarrollar sistemas sostenibles de producción animal. Son especies de muy poca calidad nutritiva y por lo tanto las respuestas esperables son bastante flojas. Aquí hay una comparación de las 4 especies de herbívoros domésticos que manejamos: vacuno, equino, ovino y caprino, y vemos que el vacuno es totalmente insostenible, no hace más que perder peso por encima del 1/4 de kilo, y en un global casi llega al medio kilo en un periodo además tan corto como de 3 meses. El equino se mantiene mejor y al final llega a mantenerse, el ganado de caballar, pero estamos hablando de unos periodos de 96 días. Sin embargo, el ovino y el caprino, el ovino también se defiende relativamente bien, con unas pérdidas globales de 7 gramos en el conjunto en este caso son casi más de 4 meses pasados, y en el caso del caprino, que es la especie que mejor se defiende, gana esos 23 gramos día para un periodo de 126 días. Es decir, que en este medio marginal, los medios desfavorecidos, las especies que mejor se defienden es el caprino y detrás el caballar. Y la especie que peor se defiende, es el vacuno por diferencia. Hay una situación muy interesante, y nosotros tenemos el mal hábito de seguirnos por costumbres o tratar de generalizar resultados en todos los lados. Es decir, los animales tienen que ser los adecuados a las condiciones del medio. No todo vale para todos los sitios. Y ahí estamos muy equivocados cuando cogemos y decidimos ahora vacuno en todos los lados. Y hay una cierta tendencia a poner vacuno en todos los lados. No solo es aquí, sino es en todo el área mediterránea y es en otras condiciones también diferentes. Y los animales, cada especie tiene sus características y hay que buscar cuál se adapta mejor en cada una de las condiciones. Y en estas de matorral, solamente matorral, desde luego es el caprino y el caballar las especies que mejor se adaptan. Bien, visto ese panorama, además aquí podríamos ir más lejos y ver luego cuál es el efecto de que el hecho de que el vacuno o el equino tengan cría o no tengan cría. En el caso del vacuno, el hecho de que en un sitio se maneje con cría o sin cría afecta en medio kilo. Ese dato es idéntico al obtenido en kilos, en otras condiciones, pero la cría afecta en medio kilo. Y vemos que con cría está perdiendo casi 900 gramos al día de media en esos 3 meses, y sin cría 400 gramos. Es decir, esas pérdidas, con eso no se puede desarrollar un sistema sostenible, y por lo tanto hay que pensar en otro modelo de producción o en otras condiciones. En el caso del caballar se defiende bien, relativamente bien con cría, no pierde peso, y sin cría pues recupera algo de peso. Bien, visto eso y el valor económico que tiene el caballar y el valor económico que tiene el producto de cada una de las especies en el mercado, pues ¿cómo rentabilizamos el medio? Esa fue la primera pregunta que nos hicimos aquí una vez de que tanteamos y vimos la situación. Y a raíz de esa pregunta, lo que hicimos es estudiar cuánto porcentaje de la superficie disponible deberíamos de mejorar para que las producciones fueran sostenibles, fueran positivas. Y ahí hicimos distintos tanteos con las especies, pues probar un 30% del total de la superficie, un 50% o incluso el 100% en alguno de los casos. Claro,
hay que ir normalmente a ver cuál es el mínimo para buscar la sostenibilidad del sistema, porque en todas las superficies de montaña la posibilidad de mejorar está muy limitada por la orografía, por las condiciones del suelo, y por lo tanto cuál era el mínimo. Y esa mejora, se hizo esa mejora de pastos, que lo vamos a ver en otro punto, cómo se procedió a esa mejora. ¿Con qué? Con esos objetivos que hemos marcado, los objetivos específicos, el papel de los herbívoros en el control de la biomasa. Sí, cuando hablaba de producción animal también y sostenibilidad, estamos hablando también de cómo evoluciona la biodiversidad de ese medio, toda la masa vegetal. Veremos más adelante, no habrá paneles, pero en algún punto lo trataremos de ver, a ver si tenemos algo de suerte, como en aquellos puntos donde se desbrozó y se manejaron cabras, la acumulación de 5 o 6 años en materia seca solo fue de 6 toneladas. 6 toneladas de materia seca, de la cual la mitad, es decir, 3 toneladas eran de hierba. Sin embargo, donde había vegetación, donde había ganado vacuno o ovino, vamos a seguir con el ovino, la acumulación en vez de 6 fue de 12 toneladas de materia seca. Y donde había vacuno, lo vamos a ver, se han acumulado 40 toneladas de materia seca de tojo, porque el vacuno ni lo mira. Por lo tanto, estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de riesgos de incendio, en el control de la biomasa combustible, algo que resulta esencial en la sostenibilidad. Es decir, no podemos generar tanto riesgo, promover y generar y provocar tanto riesgo de incendio. Deberíamos de controlar esa acumulación fundamentalmente de esta especie leñosa tan combustible como es el tojo. Y ese es el otro punto importante a tener en cuenta, cómo evoluciona la vegetación y la producción animal. Tenemos muy mala suerte, a ver si para la tarde o despeja, podemos ver imágenes donde hemos creado verdaderos tableros de dominó, están en el documento, con la utilización del ovino y el caprino en un pastoreo secuencial, y como hemos generado un tablero de dominó, digo porque las zonas pastadas por el caprino predomina la vegetación herbácea, y en las zonas pastadas por el ovino, y no digamos nada por el vacuno, predomina la vegetación de tojo, con esa acumulación tan importante de 12 toneladas en un caso, o incluso 40 toneladas de materia seca en el otro caso. Bien, vista esa parte, lo que ahora deberíamos de proceder, y los paneles vamos a ir andando hasta allá arriba, un poquito, y ver unos paneles donde se explica cómo se realiza la transformación del matorral en pasto, es decir, en búsqueda de ese sistema sostenible. Hay un capítulo de ellos en el folleto, bastante resumido, y cómo se procede a ese establecimiento de las zonas mejoradas con el objetivo de buscar la sostenibilidad del sistema, y no solo la sostenibilidad, sino el hecho de mejorar algunas zonas, ahora que está tan en boga el tema de la biodiversidad, pues también contribuye no solo por sembrar unas especies que no existían previamente de forma natural en estos suelos pobres, porque la idea de venir aquí, es decir, salir bien a veces no es muy complicado, porque depende de dónde sea el medio, pero salir bien de un medio difícil como es este, con un pH en el suelo de 3,5, ese fue el pH del suelo aquí, por lo tanto es perfectamente explicable de que nosotros no tengamos vegetación herbácea natural apetecible, de hoja ancha, de cierta calidad nutritiva, a diferencia cuando alguien compara con resultados de Nueva Zelanda, es que está comparando otro suelo, y aquí también hay otros suelos más profundos, con más tierra, más calidad, y donde en vez de nacer este tojo que tenemos por aquí, que es el Ules europeus, el Ules Galli, perdón,
después nace el otro hules, que tojos que nosotros vemos donde hay fertilidad y donde hay suelo, que es un tojo grande. ¿Cuál es la diferencia? Que en unas condiciones crecen herbáceas de cierta calidad y en otras, pues en vez de herbáceas parece que crecen hojas de agujas o alfileres que ni los animales son incapaces de sacar ningún provecho de ello. Por lo tanto, ese es el motivo porque aquí no hay otro remedio más que proceder a la siembra de especies vegetales herbáceas que tengan cierta calidad nutritiva y con ellas el trébol. No sé si en este recorrido os habéis fijado que nada más salir de allí donde estaban los autobuses, había un pequeño repecho hacia arriba, y luego la bajada, y al lado derecho una pradera que está preparada para empezar a ensilar esta semana. Yo no sé si os habéis fijado, los que veníais en el lado derecho probablemente sí, y viendo aquella zona que es la zona que solemos ensilar fundamentalmente para el vacuno y algo de heno para el caprino. Ahora estamos en otro tramo, nos hemos parado aquí pues por intentar verlo de cerca, ya que de lejos sería una vista fabulosa, podríamos ver las diferencias, pero en este tramo que venimos desde la Portilla de Hierro, esta sería la 7ª y la 8ª parcela. Aquí hay 8 parcelas que responden a 4 grupos de animales diferentes. Un grupo de ovejas solas, otro grupo de vacas solas y otros 2 grupos de ovejas con cabras y de vacas con cabras. Es decir, hay 4 grupos distintos y hay 8 parcelas, por tanto cada grupo estuvo repetido de 2 maneras, en 2 parcelas. Esta que tenemos aquí, nos paro aquí por un casual, es una parcela de un grupo de cabras y ovejas. Y la parte de arriba, esta parte que tenemos aquí delante, al otro lado del cercado, estaba al menos como esto, lleno de matorral y más bien como lo que está al otro lado de la pista. Es decir, era un brezal tojal y en las mismas situaciones estaban todas. Es decir, estas parcelas tienen 2 partes. 2 tercios en la parte de arriba, en la que estamos nosotros, en la que la vegetación era natural y no se tocó absolutamente para nada, solamente se han utilizado distintos tipos de rebaño, y hay un camino en medio, porque luego probablemente el que quiera pasaremos andando para bajar ya a los establos, y la parte de abajo se les mejoró. En un primer año, en los primeros años, allá en el 91, cuando empezamos, 92, 93, hicimos la prueba de cuánto teníamos que mejorar. Fue en estas parcelas. Si el total de la parcela, 1/3 o 2/3 de la parcela, ¿qué era lo que teníamos que mejorar? Perdón, 2/3 no. El total, 1/3 o 1/2. Y visto los datos de unos cuantos años, vimos que para el ovino y caprino, mejorar 1/3 era suficiente. Era lo que os voy a decir ahora. Y en el supuesto, porque las parcelas son de 18.000 metros, se mejoraban 6.000 y se quedaban 12.000 en la parte del monte, en la parte de arriba. ¿Qué era lo que sucedía? Pues en esas 18.000, pongamos en el supuesto de que fueran 30.000, fueran 3 hectáreas, 1 hectárea mejorada y 2 sin mejorar, 1/3 mejorado, manejábamos 10 ovejas o cabras, 10 cabezas con sus crías por hectárea. Con lo cual, en 3 hectáreas, en ese supuesto de 2 mejoradas y 1 sin mejorar, estábamos manejando 30 madres con sus 30 crías, las mismas cabezas que se manejan en grado en su máxima producción, pero con la diferencia de que aquí hay 1 hectárea mejorada, las mismas que en grado, y con mejores respuestas productivas. ¿Por qué? Porque al tener las 2 zonas, mejorado y sin mejorar,
los animales tenían y tienen un comportamiento muy curioso, que dedican parte del tiempo a pastar la zona mejorada. Las ovejas el 80% del tiempo lo dedicaban a la zona de abajo, y las cabras más del 50 al 70% aproximadamente de media en la zona no mejorada, en la parte de arriba, aunque también iban para abajo el otro 25% del tiempo. Los animales son muy inteligentes, tremendamente inteligentes, y todos los animales hacían su movimiento en función de sus necesidades. Y las ovejas se mantenían abajo, pues son animales más bien herbívoros, y como las cabras son ramoneadoras, algo comen también de lo leñoso, pero también herbáceas, pues dedican más tiempo arriba. ¿Cuál es el resultado de las combinaciones? Claro, no es cuestión de ir retrocediendo, pero el que quiera puede hacerlo. Esta es una parcela de ovejas y cabras. Podéis ver la vegetación que hay ahí. La siguiente es una de vacas solas. Veis que hay vegetación herbácea, pero que el matorral del tojo se está apoderando del todo. Y en las otras de atrás hay una de vacas con cabras y otra de ovejas solas. Y la que se destaca de todas ellas, la de las vacas solas, porque se apodera el tojo, el matorral, y luego pues eso a medida va cerrando. ¿Cuáles las respuestas productivas? Que los animales, antes decía, hay dos efectos que no los conseguimos con solo praderas mejoradas. Uno es que los animales, como decía, son muy listos, y en esta ocasión ellos regulan su dieta en fibra y van seleccionando alimento natural, pues brezos o incluso brotes de tojo en la primavera cuando están tiernos y no tan espinosos por su alto contenido en proteína, y van seleccionando su dieta. Es raro ver aquí un animal con diarrea, como los podemos ver en grado en las fincas con pasto solo. Es muy raro. Ya regulan su dieta incorporando la cantidad de fibra que estiman oportuno para que su proceso digestivo vaya bien. Por otra parte, lo veremos en el siguiente caso, en algún póster, pero hemos visto algún otro efecto sanitario también, de la presencia de esta vegetación natural y en particular del brezo. Por lo tanto, vemos que el vacuno solo tiene una seria limitación y estamos reduciendo la eficiencia de utilización con respecto al potencial, porque ahí queda una vegetación que otra especie la aprovecharía, como ha sido aquí, que está todo, y luego el control del matorral. Los rebaños mixtos, cuando mezclamos animales, especies, y con características y capacidades diferentes, y el caprino es el que está siempre en el lado opuesto a todos, pero el ovino también está ahí en una situación intermedia, y el vacuno es excesivamente monoespecífico en su dieta, solamente come vegetación herbácea, y estoy seguro que también estáis interesados por qué pasa con el caballar, y probablemente aquella gente que esté en los ayuntamientos pues tenga cierto conflicto entre los propietarios del ganado caballar y los propietarios del ganado vacuno. Es un conflicto que está ahí permanentemente. Pues es ese conflicto, quiero darle la razón a los propietarios del ganado vacuno, porque el ganado caballar es un tremendo competidor del ganado vacuno. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, en los datos, en unos paneles, donde está toda esa información y a qué nivel compiten. Y aquí hemos parado porque tenemos el día que tenemos, y las imágenes pues son las que podamos ver en la distancia que la vista nos alcanza y la niebla nos permite. Y este es un caso. Si vamos para atrás estaría el siguiente caso, que es vacuno con caprino, que es una situación bastante parecida. El caprino es el que está permanentemente en la zona de arriba, y el vacuno es fundamentalmente herbívoro, es como el caballar, y resulta que tienen una gran competencia. Las ganancias de estos animales, en principio, decía antes, ganan un 15% más con el trébol, con la presencia del caprino. En general, estamos que el vacuno, las vacas, tienen una variación de peso que es preocupante en el conjunto del año. Hay una variación negativa
de 170 gramos día, porque sí que en la primavera ganan más que ninguna de las otras especies, porque ¿qué tienen las vacas? Un buen rumen, un buen estómago, como diríamos, para poder meter alimento y cantidad. Pero ¿qué pasa cuando no tienen ese alimento? Que tienen un buen tamaño para mantener y poco que comer. Entonces, mucho cuidadito con todas esas teorías que se han mantenido, algunas que se han pasado de los rebaños de leche, y si uno lo que necesita es comer para producir, hay que tener comida. Y si tienes tamaño y no tienes comida, lo único que hay es gasto de mantenimiento. Y hay que algunos errores son extrapolables, y todo lo importante que es la genética a la hora de valorar cómo esa genética, lo que decíamos del Porsche esta mañana a primera hora, cómo ese motor se adapta a las condiciones de este medio. ¿Cómo se adapta? Bien, aquí nos encontramos con que el vacuno, en el balance total de madres y crías, madres por UGM, sería menos 170 las madres, frente a 63 positivos en el caso de las yeguas, 64 en el ovino, son gramos por día en el total del periodo por UGM, y 76 en el caso del caprino. En las crías la fecha de inicio y los pesos iniciales y los crecimientos en las ganancias de 800 gramos día en el caso de los terneros, de media en todo el año, 770 gramos día en el caso de los potros, y 159 gramos día media en el caso de los corderos, y 103 gramos día media en el caso de los cabritos. Pero eso es por cabeza. Al ponerlo por UGM, estos valores siguen quedando iguales, pero estos hay que multiplicarlos por 7, porque una UGM es igual a 7 ovejas, ¿no? Y los por igual, por lo tanto, pasaría a ser 1113 gramos día más el balance positivo de la madre. Estas son las diferencias finales. Viendo aquí que la especie que más produce en estas condiciones es el ovino, y a la que se le podría acoplar perfectamente el caprino, pero estaríamos por encima de los 1200 gramos día por UGM, mientras que con el vacuno sí que estaríamos bastante por encima en la primavera, pero luego en el verano, cuando la altura de la hierba disminuye, amigo, ahí las vacas se empiezan a perder, eso como vemos aquí, las vacas empiezan a perder peso rápidamente, de tal manera que el balance medio anual es tan pobre de menos 170 las madres y 634. Esa es la productividad total por UGM de unos diferentes tipos de rebaños. Y luego en los últimos paneles, que están allá donde hemos entrado después de dejar el autobús, veremos cuál es el balance económico de esto. Al final, en qué se traduce esto en euros, es lo que uno tiene que ver. Con toda esta información de datos de la producción animal, tanto por individuo de cada especie como por UGM. Tenemos por UGM porque no es comparable por especie, al ser de diferente tamaño y de diferente porte cada una de las especies, el vacuno, equino, ovino y caprino, por ahí que se comparen por UGM. Y veremos cuál es el resultado. La primavera, muy bueno en el vacuno, pero luego está el resto del año y llegamos al otoño con variaciones de peso muy negativas y no digamos nada en el invierno. De ahí que en azul está el vacuno, vemos aquí las fabulosas ganancias de la primavera, 359 gramos día, muy por encima de todas las demás especies, pero luego llega el verano, cuando disminuye el pasto, ya estamos en verano casi, y ya el pasto está disminuyendo. ¿Cuál sería la respuesta del vacuno ahí? Y en el otoño peor, y no digamos nada en el invierno. Ese balance conlleva esas diferencias que figuran ahí, y eso cuantificado y esos números de variaciones de peso cuantificados en euros, en costes y producciones, pues es lo que veremos arriba.